Hola chicos, bienvenidos. Para los que no me conocen, me llaman Carpi y en mi canal subo videitos de HTML, CSS y JavaScript. Y ya tengo un cursito de JavaScript donde hablamos de promesas y de fetch. Voy a dejar por acá arriba una tarjetita para que puedan ver esa clase antes por ahí si lo prefieren. Pero hoy vamos a hablar de cómo convertir eso, cómo pasarnos a escribir nuestras funciones asíncronas con async await. Y por ahí para hacer nuestro fetch de algunas APIs que vamos a usar, intentar evitar esa sintaxis y empezar a usar la sintaxis de Async Await, que es un poco más cómoda de leer, un poco más fácil de entender y tiene la sintaxis muy parecida a todo lo que hacemos en JavaScript en general. Para lo que vamos a hacer en este video, solamente tengo un index HTML con un JavaScript conectado y nada más. Y vamos a tener que usar la extensión de Live Server siempre que usemos Fetch. Esto es importante para tener un servidor local y poder correr nuestra API de Fetch. Bien, y lo que vamos a hacer es ir a la Poke API, y vamos a traernos el endpoint que queramos. Por ejemplo, el endpoint de Pikachu. Vamos a copiarnos esto. Fíjense que lo que nos tiene que devolver son las habilidades, las formas, el nombre de Pikachu y un montón de cosas más. Y eso es lo que vamos a recibir nosotros a través del fetch que vamos a hacer. Pero en principio vamos a ir de a poquito y entendiendo cómo funciona todo esto. Recordemos, JavaScript funciona de forma síncrona. Todo se eh, responde y todo se ejecuta una cosa abajo de la otra, una cosa después de otra, en el orden en que nosotros lo escribimos dentro del código. Por ejemplo, si tenemos un console.log de Carpi, directamente vamos a ver que se consologuea al instante y eso es totalmente síncrono. De hecho, lo podemos hacer también con una variable. Por ejemplo, letNombre es igual a Carpi y ponemos un console.log de nombre. Vamos a ver que nuestra consola del navegador nos consologuea Carpi sin ningún problema. Y si venimos abajo y lo cambiamos a nombre es igual a Matías y hacemos un console.log de nombre debajo, vamos a ver que lo cambia instantáneamente y podemos ver que apenas carga el archivo nos carga Carpi y Matías. Pero con las promesas esto funciona un poquito diferente. Y para ir directo al grano, vamos a hacer un fetch a la Poke API. Esto ya lo vimos también en un videito que hice sobre una Pokecord. Lo pueden ver acá arriba en la tarjetita que les va a aparecer. Y bien, para hacer un fetch lo que hacemos es simplemente llamar al método fetch de la fetch API, ponemos la URL dentro que queremos hacer el llamado y tenemos que llamar dos veces al den, primero un den con la respuesta que recibimos, response, y convertir esto a JSON, response.json. Y después tenemos que hacer otro den para agarrar esa información, esa data que recibimos, y hacer lo que queramos dentro de una función, por ejemplo, hacer un console.log de esa data. Si guardamos esto, vamos a ver que recibimos este objeto que es el objeto Pikachu con las habilidades, las formas, altura, nombre, orden en la Pokédex y un montón de cosas. Bien, además de den también tenemos el punto catch que nos permite manejar errores. Esto lo podemos usar para hacer un console.log del error si es que llega a haber un error en el endpoint, si es que llega a haber un error en la URL o por alguna razón no pudimos obtener la información. Por ejemplo, si la URL está mal, vamos a recibir un error y fue un error de que no pudimos hacer un fetch de ese recurso. Si cambiamos la URL a otra cosa, vamos a ver que el error es diferente porque no pudo recibir esa información nuestro método fetch. Bien, entonces, además de then y catch, tenemos un método finally, que lo que hace es simplemente, vamos a agregar la función acá, vamos a hacer un console.log de terminó la promesa, y vamos a guardar y vamos a ver que no importa si hay un error o no, si esto termina en then o termina en catch porque se resuelve o se rechaza nuestra promesa, nuestro fetch, esto siempre se va a imprimir. Vamos a ver que con error también se imprime el término de la promesa. Bien, entonces estas son todas las cosas que podemos hacer cuando tenemos un fetch o cuando trabajamos con promesas en general, no solamente con fetch, también con promesas creadas por nosotros mismos en JavaScript. Pero vamos a ver hoy y vamos a aprender cómo funcionan entonces las funciones con async await y cómo podemos usarlas de una manera más cómoda, cómo podemos hacer este fetch de una manera más cómoda con una sintaxis un poco más intuitiva y más fácil de leer. Para que esto funcione tenemos que encerrar nuestro fetch en una función. Vamos a, de hecho, antes que nada, vamos a ver que además de hacer este fetch de esta manera, podemos también guardar este fetch en una constante. Por ejemplo, constante data.
o constante pokeAPI y hacer ese fetch. Y luego, cuando llamamos a pokeAPI, podemos pasarle todos estos métodos de den. El resultado es el mismo, ¿no? Pero se suele hacer de guardarlo en una constante. Y esto es importante para lo que vamos a ver ahora. Bien, entonces, como dijimos, para usar las funciones asíncronas, lo primero que tenemos que hacer es crear una función. Podemos hacerlo de esta manera, función, por ejemplo, fetchPoke, simplemente abrir una función y meter nuestra constante dentro, o bien también podemos hacer una función flecha, const fetchPoke, nuestros paréntesis de parámetros, nuestra flecha y dentro pasamos lo que queremos guardar. Cualquiera de las dos formas está bien. Vamos a hacerlo con... Bueno, voy a dejar la otra arriba porque ahora les quiero explicar algo sobre eso. Es más, vamos a dejar las dos hechas acá. FetchPoke 1 y FetchPoke, que es la que vamos a usar después. Bien, para que esta función sea asíncrona, si es una función declarada, se debe poner la palabra reservada async por delante. Si es una función flecha, se debe poner la palabra reservada async por delante también de la función, por delante de los paréntesis. De las dos formas va a funcionar, de las dos formas estamos creando una función asíncrona. Las funciones asíncronas, en principio, ya podemos hacer un console.log de esta pokeAPI acá mismo. El problema es que nos va a devolver, bueno, hay que llamar a la función para que esto funcione, fetchPoke. El problema es que nos va a devolver una promesa en estado pendiente. Eso es porque estamos tratando de hacer un console log de un fetch que todavía no se resolvió cuando ejecutamos nuestro programa. Y a pesar de que estamos en una función asíncrona, tenemos que hacer algo más para que esto funcione. Y para que funcione una función asíncrona, para que realmente funcione como asíncrona, debemos poner algo para que espere. Y esto se pone delante del fetch. Por ejemplo, si queremos esperar nuestro fetch, lo que queremos nosotros esperar es el fetch. Así que tenemos que ponerle un await, una palabra reservada await, por delante del fetch. Entonces, a partir de ahora, esta función asíncrona va a esperar que esto se resuelva, que va a esperar a este fetch para poder seguir con el resto de su función, para el resto de cosas que tiene la función. Y ahora si le damos a guardar, vamos a ver que sí nos devuelve una respuesta. No es lo que estamos esperando exactamente porque tenemos que convertir este JSON como habíamos visto en el ejemplo anterior. Y eso lo podemos hacer simplemente poniendo .json acá. Pero lo que va a pasar ahora es que de nuevo nos va a devolver una promesa pendiente. Con await adelante de nuestro JSON ya debería devolvernos todo perfectamente. O bien, algo un poco más cómodo de ver sería hacer un const data, por ejemplo, y hacer un await de pokeapi.json y ahora sí hacer un console.log de data. Y tenemos entonces lo que queríamos recibir. Nuestras habilidades, nuestros movimientos, nombre de Pikachu, orden en la Pokédex, todo lo que teníamos antes. Pero bien, falta algo más acá. ¿Cómo manejamos, cómo manipulamos nuestros errores? ¿Cómo hacemos para recibir un error si es que lo recibimos y cómo podemos hacer para mostrarlo? Bien, dentro de las funciones asíncronas tenemos también la declaración de try catch, que lo que hace es intentar, lo que vamos a hacer es intentar hacer todo esto. Si llega a haber algún error, que salte directamente al catch. Pero a diferencia de .den y .catch, por ahí es un poquito más fácil de visualizarlo porque tiene una sintaxis un poco más parecida a lo que solemos ver dentro de JavaScript. Para hacer esto simplemente usamos la palabra reservada try y dentro de try vamos a poner todo lo que queremos hacer. Por ejemplo, todo esto de PokeAPI, llamar a la PokeAPI, hacer un await de la PokeAPI, hacer una conversión de esto que recibimos y consologuearlo. Si guardamos esto, vamos a ver que no podemos hacerlo porque no podemos hacer un try sin hacer un catch. Así que vamos a agregar nuestro catch y vamos a hacer un console.log del error que recibamos. Y ahora sí, vamos a ver que podemos llamar con una función asíncrona y de una forma un poquito más linda de lo que estamos acostumbrados a nuestras fetch, a nuestras promesas y manejarlas dentro de las declaraciones de try y los errores dentro de las declaraciones de catch. Lo importante es que la función sea síncrona y que tenga algo para esperar dentro y a partir de ahí ya podemos hacerlo como queramos. Y se preguntarán también cómo hacemos para agregar un finally. Podemos agregar simplemente la palabra reservada finally acá como un método más de try catch finally y simplemente hacer lo que queramos acá. Por ejemplo, un console.log de terminó esta prueba. Guardamos y vamos a ver que terminó esta prueba, se ejecuta perfectamente. Y si cambiamos el endpoint y lo modificamos para que recibamos un error, de nuevo tenemos nuestro error, tenemos terminado nuestra prueba y todo está funcionando perfectamente. Esto de error is not defined es porque este endpoint, esta API no existe, entonces no tenemos ningún error que manejar. Pero tenemos un error en el enlace y tenemos también nuestro finally funcionando perfectamente.
Espero chicos que esto haya aclarado dudas, que les sirva para entender cómo funciona esto de try catch y las funciones con async await, las funciones asíncronas. Cualquier duda, como siempre, me la dejan en los comentarios y siempre me gusta si me dejan comentarios con cositas lindas, si me dejan un like, una suscripción, me ayudan mucho a seguir creando contenido. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. Chau chau.